La gloria no es una promesa cuestionable para el verdadero Hijo de Dios, sino un hecho inevitable en el propósito eterno de Dios para los que le pertenecen. Y repito esto, la gloria no es una promesa cuestionable para el verdadero Hijo de Dios, sino un hecho inevitable en el propósito eterno de Dios para los que le pertenecen. Vamos a repasar algunos versículos, algunos pasajes, mejor dicho, que son familiares, pero creo importantes para, una vez más, introducirnos al tema. Comenzamos con Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, los versículos del 37 al 39, las palabras del Señor Jesús, que dicen lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Noten que no hay duda que aquellos que el Padre da al Hijo van a venir al Hijo. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Porque he descendido del cielo, versículo 38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Noten el versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ustedes pueden notar que el Señor Jesús claramente promete la glorificación en el día final de todos aquellos que el Padre le ha dado. Dios escoge, Dios llama, da a un grupo de personas a su Hijo para salvación. Jesús los recibe, ninguno de ellos se pierde, sino que son resucitados en gloria en el día final. De eso no hay duda. La última vez examinamos la declaración de Romanos 8, donde una vez más el apóstol Pablo declara la certeza del propósito de Dios que culmina en la glorificación de sus escogidos. Y sabemos, dice Pablo en el versículo 28, que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan o cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Noten otra vez la palabra propósito. El propósito de Dios. Porque a los que de antemano conoció, hablando de una eternidad pasada, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note que en primer lugar es la obra de Dios. Y todo lo que Dios hace está de acuerdo a su propósito, y hemos sido incluidos en ese propósito, y ese propósito Él lo lleva a cabo de un principio a fin. Dios escoge soberanamente a los suyos, los incluye en su propósito eterno, que comienza en una eternidad pasada y culmina en una eternidad futura. La obra de Dios, que Él comienza en la salvación, Él termina, Él perfecciona. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. No la dejará a medias, sino que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa cuántos peligros, ni situaciones difíciles, ni tentaciones, ni aflicción, ni nada que el Hijo de Dios o un Hijo de Dios pase o atraviese, a veces situaciones trágicas. Su glorificación eterna es una realidad que no puede ser frustrada por nada ni por nadie, porque depende del poder de Dios, la protección de Dios, del propósito eterno de Dios para los suyos, en el cual, otra vez repito, fuimos incluidos desde antes de que el mundo existiese. Otro pasaje que nos ayuda a entender el propósito de Dios en la salvación es Efesios 1. Ustedes lo recuerdan, otro pasaje familiar, Efesios 1, 3 y 4, donde Pablo expresa esta alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Noten que esto ya es un hecho. Ya es un hecho. No nos bendecirá, sino que ya hemos sido en Cristo Jesús bendecidos. Según, aquí comienza la bendición, o las bendiciones. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, antes de que siquiera el mundo o nosotros existiéramos, antes de haber hecho ninguna obra buena o mala para merecer su gracia, así como en el caso de Jacob y su hermano Esaú, cuando nos dice Romanos 9:11, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno, ni malo, para que el propósito de Dios, otra vez el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no conforme a las obras, sino por aquel que llama. Otra vez, el énfasis es el propósito de Dios, la elección de Dios, nada que ver con obras. A Jacob amó y a Esaú, dice, odié. No en el sentido de que lo odió porque odiaba, sino que escogió a Jacob y rechazó a su hermano. Dios nos escogió en Cristo por gracia con el propósito y meta final, noten que dice Efesios 1:4, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en Cristo. Posicionalmente, Dios nos ve ya de esta manera. Nos ve en Él, justificados en Él, justos, como si nunca hubiéramos pecado. Sin embargo, en la experiencia nuestra hoy, no somos todavía totalmente sin mancha y santos en nuestro caminar. Algún día nosotros alcanzaremos esa meta final. Vamos a ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo, para lo cual fuimos predestinados de acuerdo a Romanos 8:29. Todavía no lo somos en experiencia, aunque en posición ya estamos en Él, en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Pero algún día llegará el momento cuando en nuestra experiencia seremos totalmente conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, en espíritu y en cuerpo. Noten el versículo 6 de Efesios 1, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo Jesús. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8, para que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Es por su gracia, no tiene nada que ver con nuestras virtudes, con nuestras obras. Todo en la salvación es el resultado de la gracia inmerecida y según el propósito de Dios para la alabanza de la gloria de Él. Noten el versículo 11 de Efesios 1. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito, otra vez, según el propósito de aquel que obra todas las cosas, no algunas, todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Otra vez, el propósito y meta de la salvación es la eterna alabanza y la gloria de Dios. Y todo fue el resultado de la gracia de Dios. Pablo escribiendo a Timoteo, y simplemente estamos repasando pasajes. Noten que dice en 2 de Timoteo 1:9, Timoteo, hablando del Señor, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Este es el llamamiento eficaz de Dios. Cuando Dios llama a salvación, la persona llamada por Dios a salvación responde.